¿Qué pasó, mi guacho? ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó, mi sangre? ¿Qué pasó, hermano? Soy el FG, me vine al depa porque hace un frío. Hijo de la... En este video voy a responderte un par de preguntas que me dejaron en el video de Irlanda. Y si no lo habéis visto, te lo dejo por acá arriba. Y voy a responder un par de preguntas que me mandaron por Instagram también. Créeme, hermano, esta info te va a ayudar un montón. Te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar plata y te puede sacar de uno y otro problema. Así que, vamos. Una de las más importantes. ¿Dónde buscar trabajo o cómo buscar trabajo? Esto es mi experiencia, ¿sí? Como yo lo he hecho en todos los países que he estado y la que siempre me ha funcionado es la clásica. Imprimís tu currículum y vais tienda por tienda entregándolo. Tú vais con tu CV y lo entregáis. No hay excusa. Vais con todo el carisma. No importa si hace frío, no importa si no tiene el papelito de se busca staff, no importa si no sabes mucho inglés, tú vais con tu mejor pinta, con todo el carisma y entregáis el papel, hermano. A lo más que vaya a perder, que te digan que no. Ahora, si vais a postular online, te dejo todas estas páginas de por acá, tú entráis en ellas, te hacéis un perfil y postuláis a lo desquiciado, También te dejo estos grupos de Facebook para que entréis y podáis buscar ahí trabajo, hay un montón, postean siempre trabajo. Y los compatriotas latinos siempre están apoyando, así que métete a estos grupos. ¿Dónde buscar alojamiento? Esta es un poquito más complicado porque sí o sí vaya a tener que hacerlo online. Te dejo las páginas, por aquí podéis buscar estas páginas para poder encontrar alojamiento online. En mi caso, la que a mí me sirvió fue Spotahome. Spotahome es una página y una aplicación también para el celular que se especializa en alojamiento por periodos largos, ya sea más de un mes, 2 meses, 3 meses, depende de lo que esté disponible. Tú entras a la aplicación y podéis chequear cada una de las propiedades que están disponibles y es una especie de Airbnb pero para plazos más largos y de precios más convenientes también. También te dejo estos grupos de Facebook donde vaya a poder entrar y también vaya a poder encontrar alojamiento. Los latinos, como siempre, apoyándose entre ellos, así que entren a esos porque les van a ayudar y les van a sacar de un montón de apuros. Vamos a lo que me comentaron. En el video anterior me dejaron una serie de preguntas y están terrible buenas, así que vamos a echarle un ojo y voy a responder las mejores, ¿sí? El Cristian Villalonga. Hermano, te faltó nombrar Daisy, lugar donde salen los prohibidos. Sí, faltó Daisy. Daisy es uno de los lugares o antros, bar, club, donde van todos los latinos. Si estáis en Dublín o vais para Dublín, tenéis que pasar por Daisy. Además que el copete es súper barato y nada, se pasa súper bien con todos los latinos siempre. La Tiare me pregunta, sí, quiero saber tu experiencia laboral, anécdotas y todo. De la experiencia laboral, trabajé un montón, como les contaba, en Dublín hay un montón de trabajo y el que tiene ganas le va a poder meter harto al trabajo. Yo en un momento tuve hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Uno era en la mañana, uno después en la tarde y uno después en la noche. Me hice pico, pero era lo que iba y era lo que yo andaba buscando. Siempre piensen que esto se adecua mucho a lo que uno quiera y lo que uno anda buscando. Si andáis buscando ahorrar plata y meterle como loco, lo vais a poder hacer. Y si quería andar más tranqui, andar chilling por ahí, también lo vais a poder hacer. La Yuveli Urria me comentó, me impactó lo de los yonkis. Interesante tema para investigar. Sí, los yonkis son un tema, especialmente si trabajáis y vais a estar por el centro, es un tema a tener en consideración. Trabajé en un mini market que estaba en pleno centro de Dublín. 2 de mis mejores amigos están ahí, una fotito acá de nosotros. Junto con ellos pudimos ver todas las cosas que pasaban y los yonkis que andaban ahí. Nosotros teníamos que sacarlos del mismo mini market porque entraban al mini market a robar. Entonces nosotros éramos quienes atendíamos el mini market y teníamos que salir de la caja y echarlos. Nos pusimos a pelear un par de veces con ellos. Sí, pero sí, los yonkis son un tema en el centro de Dublín. Ahora en Instagram, mi hermano Rafa Petit me preguntó, no manejarme con el idioma. ¿Cómo son las escuelas de inglés allá en Irlanda? Las escuelas de inglés en Irlanda hay que escogerlas con mucho cuidado. Creo que el 90% de los latinos con los que hablé tuvieron inconvenientes con su escuela. Y es que las escuelas de inglés son un negocio. Son un negocio para Irlanda. Está bien que lo sean. El problema es que muchas de ellas no cumplen los requerimientos mínimos para ser una escuela. O sea, tengo amigos que estaban en escuelas que ni siquiera tenían
un banco donde sentarse, no tenían donde poner sus cuadernos para poder escribir la materia, ni siquiera tenían pizarrón. Tengan cuidado con las escuelas de inglés que van a escoger, tengan cuidado, es lo que podría recomendarles. Aquí la C. Herrera Chami me escribió: ¿qué onda el racismo? ¿Existe el racismo en Irlanda? A ver, yo nunca me sentí discriminado en ningún trabajo, en ningún lugar de Irlanda me sentí discriminado. Pero sí sé de historia en donde irlandeses han molestado o han sido discriminadores con ciertos rubros, cierto trabajo, especialmente los Deliveroo. Deliveroo es un delivery como un Rappi o un corner shop a Chile. Sí sé de historia en donde han discriminado a ciertos compatriotas. Y sí, este es el videito que quería hacerle, bien cortito pero bien preciso. Si tienen alguna duda, déjenme en la caja de los comentarios aquí abajito o tírenme al DM. Yo feliz les respondo, cero rollo, cero color. Y para vos, hijo de Laura Nay Baba, que aún no te habéis suscrito, que aún no habéis dado like, dale like, dale papito. Apoya, si no pasa nada, apoya. Suscríbanse al canal, denle like. Gracias a todos por ver el video. Se vienen más videitos con más información. Y ya saben, si tienen dudas, soy el FG. Nos vemos.